Muy bien, le estamos dando continuidad a lo que es todas las fases del proceso laboral, y precisamente en este momento nos ocupa el poder hablar acerca de lo que es la prueba. Ahí estamos con la prueba. El artículo 410, con relación a la prueba testimonial, dice: se prohíbe interrogar a los testigos leyéndoles las preguntas formuladas en el cuestionario presentado al efecto. Se prohíbe interrogar a los testigos leyéndoles las pruebas formuladas en el cuestionario presentado al efecto, el cual solo servirá, oiga esto, de guía al juez para recibir sus declaraciones. El juez podrá hacer al testigo todas las preguntas que estime necesarias para asegurarse de su veracidad o para el mejor esclarecimiento de los hechos. Bueno, y las partes podrán hacer al testigo hasta 3 preguntas sobre cada uno de los puntos de su deposición. Esto es lo que decíamos hace un momento: hay que tener mucho cuidado, estar muy atento al momento del interrogatorio, porque usted está facultado para repreguntar en relación a lo que ya se planteó, ¿verdad? El inciso segundo dice: el testigo varío o contradictorio en lo principal de su deposición no hará fe. El testigo que se contradiga. Por eso es importante el examen de los testigos, para que usted esté atento, pues. El testigo de la parte contraria está siendo examinado y a lo mejor usted logre interceptarlo en algunas contradicciones que se viertan en la misma. A manera de ejemplo, comentarles de un caso que se tuvo en un proceso laboral, y a la hora del examen del testigo de la parte contraria, el testigo, al ser preguntado en las preguntas que se hicieron directas, dijo que él había estado ahí. Bueno, él era el esposo de la demandante, de la trabajadora que había sido despedida, que dijo que había sido despedida. Él manifestó que ese día, a esas horas, él estaba en el lugar donde trabajaba su esposa y que oyó, mire qué tremendo, oyó cuando el patrono le dijo: estás despedida y te vas ya. Esas fueron las frases. Llama la atención, y cuando se le repreguntó, se le pregunta: señor, ¿cierto que usted trabaja en tal lugar? Sí. ¿Qué horario tiene? Dijo: entro a las 5 de la mañana y salgo a las 2 de la tarde. Algo así era el horario que tenía. Y en las preguntas que se le fueron haciendo, y él mismo después dijo de que ese día él estaba trabajando, porque incluso se le preguntó de que cómo era el trabajo que él desempeñaba. Dijo que era delicado. Bueno, al final dijo que no le daban ni permiso ni de hacer ciertas cosas interesantes, porque el trabajo era sumamente delicado. Entonces se le fue llevando a ese testigo a que dijo de que ese día, después de lo primero que había dicho, dijo de que no, que él estaba trabajando y que la esposa le llamó por teléfono a él en el momento de que estaba siendo despedida, y que él por el teléfono escuchó al patrono decirle que estaba despedida. Y ahí comenzó el problemón ya con las preguntas que se fueron ampliando, y el testigo cada vez se fue perdiendo totalmente. Una contradicción pero abismal, al grado pues de que la otra parte, el abogado, pues objeción, y metiendo aquí y allá para detener la situación. Entonces, por eso es de que hay que tener mucho cuidado, porque dice: el testigo varío o contradictorio en lo principal de su deposición no hará fe. Tampoco harán fe las declaraciones de los testigos falsos o habituales, y el juez deberá ordenar de inmediato su detención y procesamiento para que se le deduzcan las responsabilidades de ley. Qué interesante es esto, y por eso decía hace un momento: tenga mucho cuidado, porque hasta usted puede salir involucrado como abogado. El testigo falso, el testigo que llegue a mentir, el juez inmediatamente puede ordenar su detención, puede certificar a fiscalía,
para que se le deduzcan las responsabilidades de ley. Un testigo que miente trasciende a los linderos penales. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, si por no querer perder un caso, vamos a armar nosotros la prueba, los dichos testimoniales y todo eso, no vale la pena. No lo hagamos, no lo hagamos. Sencillamente decirle de una vez a su cliente, mire, usted no tiene posibilidad de salir adelante con este caso, ¿verdad? Si la prueba, si no tenemos pruebas, lo primero que tenemos que asegurarnos. En el siguiente inciso del 410, del artículo 410 del Código de Trabajo, dice: se entenderán testigos habituales aquellas personas que se dediquen a declarar en cualquier género de causas para favorecer las pretensiones de cualquiera de las partes, quedando a juicio del juez la calificación de esta circunstancia. Usted puede, al momento del juicio, de que se le esté interrogando al hombre ¿verdad? Usted puede incluso dentro de la misma etapa probatoria presentar alguna documentación. Imagínese una certificación de otros juzgados, de otros juicios, donde esté apareciendo esta misma persona, de que habitualmente está yendo a declarar y que hasta tiene experiencia en ese tipo de declaraciones para poder hacer bien las cosas, por tener ganancias deshonestas, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en este sentido, ¿verdad? Así es que el artículo, por ejemplo, 411 dice: cuando la parte hubiere estado pronta a presentar sus testigos dentro del término probatorio y por alguna causa independiente de su voluntad no se hubieran examinado, deberá recibírsele sus declaraciones dentro de los 2 días siguientes al último del término. Es como una forma de prorrogar, por ejemplo, el plazo de los 8 días, que puede pues examinársele al testigo si existiese alguna situación o alguna causa que no sea pues dentro de la voluntad misma de las partes. Luego el artículo 412, ¿verdad?, habla de la tacha de testigos. Dice: la tacha debe proponerse y probarse en el mismo término de la prueba. ¿Qué es tacha de testigos? Tachar un testigo es, para que me entienda, sí, es anular, dejar sin efecto ese testigo. Algo interesante, en derecho de familia no existe la tacha de testigo. Aquí sí, en el área civil existe la tacha de testigo. Un testigo tachable es un testigo de que no puede testificar, no puede dar fe de nada, no se le puede valorar ninguna clase de prueba que sea aportada por parte de si es que este testigo tiene una tacha. Por ejemplo, podría ser que el testigo sea pariente, el testigo sea tenga parentesco con una de las partes, por ejemplo. El caso que les decía hace un momento, también se alegó la tacha de este testigo en razón de que este testigo era el esposo. Bueno, y el otro testigo que para el caso que les cuento era el sobrino de la otra parte, o sea, pura familia. Entonces todos esos son tachables, lógicamente son tachables porque son testigos que no van a ser ciertos en sus deponencias, porque van a declarar lógicamente en favor de la persona o de la parte que los presenta, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay que tener mucho cuidado con relación a esto, ¿verdad? Entonces, no sufrir ese tipo de tachas o de otra situación que nos puedan llevar a la pérdida de un caso en tal circunstancia, ¿verdad? Dentro de las otras pruebas estamos acá, por ejemplo, una de las pruebas instrumentales podría ser o documentales, podría ser el contrato escrito. El artículo 413 habla al respecto sobre lo que es el contrato escrito. Pero ¿qué sucede si no hay contrato? ¿Qué pasa si voy a demandar al patrono, pero no tengo contrato para demostrar de que tengo una relación subordinada para con el patrono?
En la siguiente parte vamos a hablar sobre lo que es la ausencia de un contrato escrito, y eso lo encontramos en el artículo 413 del Código de Trabajo. Entonces, gracias por su atención. Ahorita entramos ya a la siguiente parte. Entonces, okay. Muy bien, estamos continuando, y esta parte pues habla acerca de qué es lo que sucede si no tengo un contrato. El artículo 413 del Código de Trabajo dice: la falta del contrato escrito será imputable al patrono, y en caso de conflicto, una vez probada la existencia del contrato de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, se presumirán ciertas las estipulaciones y condiciones de trabajo alegadas por el trabajador en la demanda. Mire qué interesante, porque qué tal si una persona, por ejemplo, que comienza a laborar para ese patrón, bueno, el patrón inteligente le dice: no te voy a dar contrato, solamente ponete a trabajar, pensando el patrón a lo mejor en que si no hay contrato no hay problema porque no hay prueba, ¿verdad? Esa es la situación. Bueno, venite a trabajar ahí, patrón, y no va a hacer contrato. No, hombre, así quédate ahí trabajando. Y tal vez el patrón lo hace como para evadir la responsabilidad en un momento determinado. Bueno, no hay contrato, como va a demostrar de que es mi subordinado, por ejemplo. No, fíjese que cuando no hay contrato, dice el artículo 413, de que será imputable al patrono, y en caso de conflicto, una vez probada la existencia del contrato de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, y el artículo 21 dice la presunción establecida en el artículo 413, que es el que estamos leyendo, no tendrá aplicación, y el trabajador estará obligado a probar sus afirmaciones cuando dentro de los 8 días siguientes al día en que haya empezado a prestar sus servicios, el patrono dé aviso a la Dirección General de Trabajo de que el trabajador se negó a otorgar el contrato por escrito, salvo que al practicársele la investigación del caso se compruebe que es falso lo afirmado por el patrono. Entonces, dice sin perjuicio, el artículo 413 dice sin perjuicio a lo dispuesto en el artículo 21, o sea, porque está hablando de la presunción. Entonces se presumirán ciertas las estipulaciones, porque el patrón está obligado a que se elabore, se haga, se formalice un contrato laboral. Si él no lo hace, entonces el patrón no va a tener que responder por eso. Para destruir la anterior presunción serán admisibles todos los medios de prueba. Sin embargo, el patrono no podrá excepcionarse alegando condiciones inferiores a las que resulten de la aplicación de las reglas consignadas en el artículo 415, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que habla acerca de, aquí lo tengo, el 415. Omisiones del contrato escrito. Cuando en el contrato escrito se omitieren algunos de los requisitos mencionados en el artículo 23, ¿verdad? Que dice el artículo 23, el contrato escrito contendrá, y ahí aparecen los numerales hasta el 14, todas las partes que debe de contener el contrato escrito, ¿verdad? Entonces dice que cuando el contrato escrito se omitiere algunos de los requisitos mencionados en el artículo 23 relativos a condiciones de trabajo, y salvo que el trabajador probare mejores condiciones, se entenderán incorporadas en el contrato las que resultaren de la aplicación de una de las reglas siguientes. Sí, aquí se habla de las reglas donde se debe, por ejemplo, se estimarán las condiciones en que el trabajador prestare o haya prestado sus servicios, que no podrán ser inferiores a aquellas en que rigen a las empresas para los trabajadores que desempeñan igual o similar trabajo. Y ahí para adelantito. Ahora, lo importante de esto es que si no existe un contrato por escrito, entonces es imputable al patrono, sencillamente.
porque hay otras formas. El patrono podría alegar y decir, bueno, si él no es mi empleado, no lo conozco, nunca lo he visto, por ejemplo, y son casos se dan cada momento. Dice, no, yo no sé quién es, no lo conozco. Entonces, bueno, trabajadores y su contrato, ¿dónde está? No, es que él no me dio contrato. Firmamos un contrato, sí, me acuerdo, pero él nunca me dio la copia. Entonces hay diferentes formas de poder probar la subordinación, por ejemplo, ya con 2 días, por ejemplo, de laborar para el mismo patrono, ya se considera subordinación. Podría probarse, por ejemplo, con algunos recibos o pagos que haya estado recibiendo, a lo mejor planilla. Los testigos que digan, mire, no, si él entró a trabajar el 1 y el 4 fue despedido, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas de probar esa relación contractual laboral, aunque no exista contrato escrito como tal, que repito, esto es imputable al patrono, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta realmente de que ese elenco probatorio de toda esta fase que estamos hablando de la prueba, todo este elenco probatorio es importante. No en todos los procesos vamos a usar todos estos tipos de pruebas que conocemos, sino que va a depender de los casos en particulares, que sea, ya dijimos, pertinente, que sea útil y que sea necesario. Entonces, y la prueba debe de ir acorde pues a la necesidad de lo que queremos acreditar dentro de un juicio. Entonces, ya dijimos, prueba testimonial, puede ser inspección, pueden ser peritos, exhibición de documentos, tales como planilla, declaración de propia parte, declaración de parte contraria, y todos aquellos elementos que sean fehacientes, puros, que nos puedan ayudar a esclarecer lo que yo estoy pretendiendo dentro de una demanda como tal laboral. Después que salimos, por ejemplo, de lo que es estado probatorio, que es el plazo mismo que da la ley de 8 días para probar, entonces el juez lo que hace es que recaba toda la información que se ha presentado, toda la clase de prueba testimonial, declaración de propia parte, declaración de parte contraria, documentos, peritajes, inspecciones, acumulado ya toda esa plataforma de prueba de parte de tanto del demandante como del demandado. Entonces el juez viene y habiendo recogido toda esa prueba, habiendo examinado toda la prueba, el juez se prepara para irse al cierre. Entonces, el artículo 416, en el artículo 416 nos habla acerca de lo que es el cierre. Vamos a ver, 416, plazo para dictar sentencia. Plazo para dictar sentencia. Artículo 416, vencido el término probatorio, oiga esto, ya se produjo toda la prueba, dice, vencido el término probatorio, producidas las pruebas ofrecidas en él, se señalará día y hora, con 3 días de anticipación, por lo menos, para declarar cerrado el proceso. Aquí vamos a hacer también el auto, hay que hacerlo, en el que el señor juez dice, bueno, se han producido las pruebas, entonces declaro cerrado el proceso. Y luego dice, tráigase para sentencia. Dictado el auto de cierre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 398, no se admitirá, dice, ¿verdad? A las partes prueba de ninguna clase en primera instancia. El artículo 398 dice, en cualquier estado del juicio, antes de la sentencia, el juez podrá practicar de oficio inspección, peritaje, revisión de documentos,
hacer a las partes los requerimientos que fueren necesarios y ordenar ampliación de las declaraciones de los testigos, todo para fallar con mayor acierto. Este artículo 416 dice: vencido el término probatorio y producidas las pruebas ofrecidas en él, se señalará día y hora con 3 días de anticipación por lo menos para declarar cerrado el proceso. Ahí estamos. Luego dice: dictado el auto de cierre, sin perjuicio del artículo 398, no se admitirá a las partes prueba de ninguna clase en primera instancia y se pronunciará sentencia dentro de los 3 días siguientes. Ojo con esto, pero dice dictado el auto de cierre sin perjuicio. ¿Por qué? Porque el juez en el 398, artículo 398 del Código Laboral, dice: en cualquier estado del juicio antes de la sentencia, el juez podrá practicar de oficio. Por eso dice sin perjuicio al artículo 398, pero las partes ya no pueden. Cerrado esto, las partes ya no pueden. El juez sí, él podría no cerrarlo en ese momento y decir: mire, no me ha quedado claro este punto, no me ha quedado clara la hora del despido, el lugar del despido, no me ha quedado claro quién lo despidió, entonces quiero que abundemos en... Y el juez de oficio puede ampliar declaración de prueba testimonial, puede a lo mejor el juez ordenar que se haga una inspección, qué sé yo, cualquier otra prueba que al juez le traiga mayor certeza para dictar sentencia. En este sentido, entonces, nosotros como parte ya media vez cerrado, sí no podemos, ya no podemos, por la certeza jurídica, las reglas del juego así son, hay plazos que hay que respetar de inicio y de finalización dentro de lo que es este término probatorio para poder presentar todos los elementos que ayuden a aclarar todos esos conceptos. Por eso dice: no se admitirán a las partes pruebas de ninguna clase, ¿verdad? Y se pronunciará sentencia dentro de los 3 días siguientes. Entonces esto es bien importante porque ya con estos elementos probatorios ya el juez va a razonar, el juez va a evaluar y el juez va a dictar la sentencia. Entonces, en la próxima oportunidad vamos a estar hablando de lo que es la sentencia, qué es lo que debe de contener la sentencia, y todas estas todos estos elementos que debe de llevar. Debe de ser fundamentada, motivada, es decir, para que no quede ninguna oscuridad en la decisión que el juez está dictando como tal. Perfecto. Entonces, llego hasta acá. Pasen un feliz momento, que puedan disfrutar en su familia. Gracias por su atención, jóvenes. Felicidades.